Continuando ya con el tema de las bases de datos y la creación de tablas como tal, el primer concepto que vamos a revisar es el DDL, el Data Definition Language. DDL se utiliza para definir, gestionar la estructura de la base de datos. Eso incluye los comandos necesarios para crear, modificar y eliminar los objetos de bases de datos, ya sean tablas, índices y vistas. Las operaciones más comunes o los comandos más comunes que se utilizan dentro de DDL es create, que nos va a ayudar a crear objetos de base de datos, ya sean tablas, índices o vistas. Alter nos va a ayudar a modificar la estructura de los objetos de la base de datos ya existentes y drop nos va a permitir eliminar los objetos dentro de una base de datos. ¿Cuándo se utiliza DDL? Pues se utiliza cuando es necesario definir y o modificar la estructura de la base de datos, ya sea agregando nuevas tablas o cambiar el tipo de dato que vimos en la anterior clase de cada columna o eliminar índices. ¿Por qué se usa DDL? DDL es esencial para diseñar y mantener un esquema de bases de datos limpia. Esto nos va a permitir definir la forma en la cual se almacenan y se organizan los datos, así como también nos va a ayudar a realizar cambios en la estructura a medida que van evolucionando los requisitos. Por ejemplo, nosotros podríamos empezar creando o analizando una base de datos de una empresa que vende productos, una empresa pequeña, pero a medida que la empresa va creciendo y va escalando en su sector, pues es necesario reestructurar y modificar las tablas y las bases de datos que mantiene esta empresa, ya que no es lo mismo tener una empresa que vende productos a una empresa transnacional como Amazon o eBay, por ejemplo. Después de estas puntualizaciones, pues vamos a crear, voy a revisar algunos ejemplos. Bueno, aquí en el último apartado, en el 5 pues he colocado una situación de uso en la cual vamos a revisar, pues un ejemplo de cuándo se utiliza DDL. Por ejemplo, nosotros podemos pasar directamente a los ejemplos. Muy bien, dentro de nuestro aplicativo para aprender SQL utilizando el motor de búsqueda, perdón, motor de bases de datos de SQL, en este caso, pues vamos a revisar los temas de TDL. Por ejemplo, nosotros si es que queremos crear una tabla, pues debemos de colocar create tabla y el nombre de la tabla. En este caso, vamos a poner autores y abrimos y cerramos paréntesis. Creamos espacio entre medios y empezamos a definir las columnas de nuestra tabla. En este caso vamos a poner autor ID, el cual va a ser de tipo entero, como ya hemos revisado en la clase anterior. También le podemos colocar que es una primary key, es decir, podemos referenciar la información, en este caso de los autores, en otras tablas utilizando únicamente el autor ID, es decir, esta clave primaria, y también para no estar colocando a cada rato, pues, cuál es el valor del ID, pues colocamos auto increment para que a medida que nosotros vayamos colocando información, pues se vaya agregando un ID automáticamente. Colgamos coma y vamos a colocar el nombre de nuestra segunda columna, que en este caso va a ser nombre autor, y vamos a, como es de carácter, vamos a poner un varchar de máximo 50 caracteres, y también podemos colocar, por ejemplo, la nacionalidad, que de la misma manera va a ser un varchar de 50. Luego podemos cerrar y poner punto y coma acá al fin. Y aquí nosotros efectivamente hemos creado nuestra base de datos. Perdón, se me olvidó, al último no va la coma, se me fue eso. Nosotros aquí hemos creado nuestra base de datos y podemos acceder a la tabla, bueno, colocando select from autores. Esta query ya veremos en las siguientes clases, pero en general lo que nos va a permitir esta query pues, es acceder a la información de la tabla a la cual nosotros hemos creado, pero vemos que no nos responde o no nos entrega información. ¿Por qué? Porque aquí únicamente hemos creado el esquema de la base de datos, por lo tanto es necesario colocar o cargar información. Aquí nosotros únicamente hemos creado el esquema. Entonces, para pasar la información, debemos de colocar insert into. ¿En qué tabla vamos a crear? En esta clase, perdón, en esta ocasión va a ser para la tabla autores, ¿no es cierto? Colocamos el nombre de las variables a la cual nosotros vamos a pasarle la información. Entonces, va a ser nombre, autor, coma, nacionalidad. Y luego colocamos values y pasamos los valores que nosotros consideramos, en este caso, de la tabla que vamos a crear. En este caso podemos poner Mateo y la nacionalidad pongamos Ecuador. Cerramos y ejecutamos. Como vemos aquí, yo les pasé string string porque hemos predefinido
anteriormente que únicamente acepta de tipo string. Entonces vemos nombre autor Mateo, nacionalidad Ecuador. Entonces si es que nosotros queremos agregar otro registro, pues podemos poner Sofía, nacionalidad Colombia. Ejecutamos, perdón, aquí me falló el punto y coma. El punto y coma lo que nos permite es segmentar o dividir las diferentes queries o ejecuciones. Por ejemplo, lo que hace es todo esto se ejecuta de bloque, todo esto se ejecuta como bloque y aquí, bueno, estaría esta, ejecuta esto como bloque. Sin embargo, si es que yo quito esto, pues, y esto, lo que hace es de ejecutar todo esto, pues, y el programa, en este caso MySQL, nuestro aplicativo no entiende correctamente, no interpreta de manera adecuada. Por eso necesitaría poner punto y coma para poder separar las diferentes líneas de ejecución. Como vemos, de la misma manera, nada fuera de lo esperado, pues tenemos el string de nombre, la nacionalidad y como vemos aquí el autor ID nosotros no le hemos pasado, sin embargo, pues se va agregando automáticamente debido a AutoIncrement. Luego podemos pasar al tema de la parte de alter o la instrucción alter, la cual se utiliza para modificar la estructura de la base de datos, ya sea como añadir o eliminar columnas en una tabla. En este caso podemos colocar alter table. Aquí tabla nosotros nos vamos a referir en este caso a la tabla autores. Le podemos add column y nosotros podemos poner edad autor como tipo int. Damos punto y coma y ejecutamos. Vemos que efectivamente se nos ha agregado una nueva columna a nuestra tabla inicial, la cual nos dice que debemos ingresar la edad del autor. Por ejemplo, que nosotros podemos de alguna manera copiar y podemos colocar, podemos modificar para ingresar valor, para que sería Argentina y en este caso sería la edad del autor, podemos poner 28. Ejecutamos nuevamente y vemos que efectivamente ha funcionado la estructura o la tabla a la cual nosotros hemos creado. El author ID se va ejecutando, vuelvo y repito, automáticamente se va creando el auto increment, nosotros no hemos pasado ningún valor de esto. El valor del nombre y de la nacionalidad, pues la hemos pasado nosotros. Y por último hemos utilizado alter table para crear una nueva columna y únicamente le hemos pasado la edad del autor para David, en este caso de 28 años. Después de esto, pues también podemos utilizar una función para eliminar, no se lee esto grande, para eliminar la tabla a la cual hemos creado. Por tanto, para ello utilizamos el caso drop table y, perdón, sería autores y colocamos aquí. En primera instancia, pues nos daría error porque aquí nosotros estamos llamando a la tabla autores, pero nosotros le estamos eliminando. Entonces, en teoría nos va a decir que no ha encontrado dicha tabla. Por ejemplo, aquí nos sale, no existe dicha tabla. Entonces, bueno, esto le podemos comentar para continuar haciendo los demás ejercicios. Luego podemos o vamos a revisar la función o la instrucción truncate o truncar, la cual se utiliza para eliminar todos los registros de una tabla, pero mantener la estructura para futuros usos. Es decir, no vamos a eliminar la tabla como tal, sino únicamente vamos a eliminar estos valores que hemos insertado, pero esta estructura se mantiene. Entonces, para ello, pues, utilizamos la instrucción truncate table y en este caso autores. ¿Sí? Entonces nosotros ejecutamos y vemos que efectivamente no nos devuelve nada porque hemos eliminado todos los valores. Pero no nos saltó ningún error porque la tabla existe. Es decir, esta tabla se mantiene viva, por decirlo así. El esquema se mantiene vivo. Nuevamente comentamos y por último podemos revisar el tema del comentario, la instrucción comment que se utiliza para añadir comentarios o descripciones de objetos de la base de datos. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una tabla desde cero. En este caso vamos a colocar create table autores. De manera abrimos y cerramos. Ponemos el punto y coma al final. Colocamos nuestro author ID que va a ser de tipo entero, que va a ser nuestra primary key, sería nuestro auto increment y acá al final agregamos nuestro comentario. En este caso va a ser, vamos a poner ID único del autor. Podemos hacerle grande para ir revisando mejor. ID único del autor. Luego podemos crear nombre autor. Va a ser un varchar de 50 caracteres y colocamos comment, que en este caso es el nombre del autor. Coma, no hay que olvidarnos de la coma acá al final. Luego tenemos la nacionalidad, que va a ser un varchar de 50 comment y en este caso va a ser la nacionalidad del autor. Perfecto, tenemos ya nuestras columnas creadas.
creadas, perdón, y a la vez también podemos comentar la tabla que hemos creado. En este caso puede ser que esta tabla que almacena información sobre autores de libros. Perfecto. Luego lo que vamos a proceder a hacer es a insertar información o valores a la tabla. Entonces, como hemos visto antes, vamos a poner insert into autores, nombre, autor, nacionalidad, values y le vamos pasando nuestros datos que queremos que se ingresen. Voy a poner, perdón, Gabriel García Márquez y este es un autor colombiano. Luego podemos poner a Julio Cortázar, que en este caso es argentino, coma. Y por último puede ser Pablo Neruda, que es chileno, punto y coma. Y bueno, podemos revisar qué es la información que tenemos hasta el momento. Perfecto, está la tabla que hemos creado, pero lo que nos interesa a nosotros es, bueno, revisar el tema de los comentarios. Entonces, para ello podemos colocar show full columns from autores. Eso podría ser acá. Y vemos la información de cada columna junto con su comentario. En este caso vemos el autor, que es de tipo entero, no tiene colisión, es un dato que no acepta valores nulos, es decir, que siempre va a tener un valor, es nuestra primary key, no tiene valores por defectos y es autoincremental. Bueno, estos privilegios no nos interesa mucho y vemos nuestro comentario, el ID único del autor. En este caso vemos el comentario de acá, es la información de la cual nosotros hemos agregado a cada columna. Nombre del autor, tenemos acá el nombre del autor, nacionalidad del autor, nacionalidad del autor. También podemos colocar show, table, status, like y en este caso le vamos a pasar nuestra tabla autores. Vemos punto y coma, esto es lo de que arriba podemos comentarle, ejecutamos y vemos la información, en este caso de nuestra tabla de autores, la versión, tipo de formato y al último vemos el comentario. Dice tabla que nos tiene información sobre autores del libro. Esto en general pues nos permite tener un panorama general de la construcción y el cómo se modifican las tablas, que a su vez, vuelvo y repito, pues el conjunto de tablas, vistas, índices, pues componen una base de datos. Esto es como una parte introductoria general de la construcción de estas bases de datos. Sin embargo, es fundamental que nosotros entendamos estos conceptos para luego poder, sobre todo, crear bases de datos y ya en motores como vimos en hace un par de clases en MongoDB, en MySQL, en Postgres, bases de datos grandes y también nos va a permitir pues entender a profundidad el cómo se debe estructurar una query o una consulta que van acá a la derecha para que sean óptimas y poder obtener la información deseada.